Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en la edición y montaje y en el control técnico Antonio Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres. El director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quienes habla el profesor Gabriel Andrade estará en la conducción. Me acompaña en este Ágora el profesor Juan Carlos Morales de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad del Zulia. Saludos, Juan Carlos. Saludos, hola. Bueno, te he invitado para hablar sobre un tema que últimamente está muy en boga. Es un tema sobre el cual aquí en Venezuela no se ha conversado mucho, pero últimamente debido a noticias que han recorrido todo el mundo, hay mucha atención al respecto, que son las monarquías en el mundo, los distintos sistemas monárquicos. Y digo que hay mucha atención al respecto porque una de las pocas monarquías que queda en el mundo, que es la monarquía española, en estas últimas semanas, estos últimos meses, ha estado muy en cuestionamiento. Se supo que el rey de España viajó a un país africano a cazar elefantes y estando allá tuvo un accidente que se rompió la cadera. Y entonces uno de sus nietos, parece que accidentalmente, con una escopeta de cacería, se le escapó un tiro y se hirió. Pero además de eso, el yerno del rey de España está envuelto en todo un escándalo de corrupción. Y hasta hace algunos años la monarquía en España tenía un firme respaldo en la población, porque Juan Carlos I, en la década de los 70, cuando regresa la democracia a España, hubo un intento fallido de golpe de Estado, y la verdad es que la mayor parte del pueblo español, abrumadoramente, reconoce en Juan Carlos I el haber hecho un llamado a las Fuerzas Armadas para regresar al hilo constitucional, de forma tal que aún aquellas personas que estaban en contra de la monarquía como sistema de gobierno reconocían en Juan Carlos I pues ese gesto democrático que él tuvo, porque él fácilmente pudo haber hecho regresar a España a los días de la dictadura franquista con él como monarca, pero él, pues la verdad es que muy honestamente se supo restringir y, bueno, hacer regresar al país al hilo democrático que hasta el día de hoy se ha conservado. Pero eso ha cambiado. En cuestión de hace 2-3 años la popularidad del rey ha bajado bastante, sobre todo con el movimiento protesta en España que ha venido a ser llamado los indignados y que no está muy claro exactamente qué es lo que ellos quieren. Ellos pues fundamentalmente son un grupo antisistema que critican, pero la verdad es que no tienen una propuesta alternativa. Pero entre una de las cosas que critican, además del sistema capitalista, etcétera, es la continuidad de la monarquía. Es el que parece ser un punto de honor. Entonces, claro, aquí pues los analistas no están muy seguros de hasta cuándo va a durar la monarquía en España. Vamos a empezar por el caso español y luego más adelante tú me haces un recuento de las otras monarquías que hay en el mundo. ¿Qué tanta fortaleza tiene la monarquía española? La monarquía española, así todos los eventos que tú narrabas, ¿no? Los escándalos de corrupción en los que se ha envuelto el yerno del rey y el hecho del viaje a Botswana para cazar elefantes que lo puso muy mal ante la opinión pública. A pesar de todo, la monarquía sigue teniendo, aunque ha mermado, como bien dices, ¿no? Sigue teniendo una mayoría de preferencia dentro de la población. Si no es una mayoría extremada, total, sí es importante sectores españoles que todavía consideran a la monarquía como el ente catalizador de todas las aspiraciones de la población. Sabemos que la monarquía de España tiene una serie de requisitos, de características que la hacen distinta al resto de las monarquías de Europa, porque es una monarquía instaurada. La monarquía española no fue restaurada después de Franco, fue instaurada, se creó una monarquía nueva. Recuerda que el príncipe Juan Carlos, ahora rey, él fue designado sucesor de la monarquía por Franco, cuando el orden dinástico de la corona establecía que era su padre, el príncipe Don Juan, quien tenía que heredar el trono español. Sin embargo, Franco instauró esa monarquía, creó una monarquía nueva y creó una familia real nueva. Aclárame una cosa, entonces no fue que el papá del rey Juan Carlos renunció al trono. No, sencillamente que Franco dijo, tú no vas para el baile. Exactamente, y eso fue un hecho que produjo ciertos roces entre padre e hijo. Y al final él hizo renuncia, el padre del rey Juan Carlos hizo renuncia de sus derechos dinásticos mucho después que su hijo fuera instaurado como rey. O sea que allí la legitimidad de esa monarquía se ve muy en entredicho, porque no es una monarquía como el resto de las europeas.
que son monarquías que han respetado el derecho de sucesión, que es uno de los principios básicos de todo ente monárquico. Sin ese principio, ¿te imaginas que no existiera y que cualquier persona se pudiera proclamar rey de estos países? No, eso no podría ser, no debe ser. Pero con todo, en España no hay otras líneas de pretendientes al trono, ¿o sí las hay? Lo que pasa es que... O sea, porque podemos estar de acuerdo en que se rompió el derecho de sucesión, etcétera, pero salvo el viejo, el papá del rey, que es el único doliente que había, no hay otros dolientes del trono, ¿o sí los hay? Bueno, lo que pasa es que los hermanos mayores del príncipe Don Juan, el padre de Juan Carlos, el rey, los hermanos de él habían renunciado a sus derechos al trono porque habían contraído matrimonios con mujeres que no pertenecían a la realeza. Y entonces uno lo hizo, aparte de eso, lo hizo porque era sordomudo, aunque después se recuperó. Y él renuncia, uno de ellos siendo sordomudo, y evidentemente eso era una limitación para poder ejercer como monarca en un futuro. Pero después él se curó y entonces él alegó de que el hecho que lo había limitado, evidentemente fue Pero te pregunto, ¿esas renuncias son irrevocables? ¿O yo puedo renunciar al trono y luego decir, no, es que yo estaba equivocado, ahora sí lo pretendo? Bueno, él alega que había condiciones en ese momento, que él las superó y que por parte podían ser revocadas. Pero de todas maneras, tomamos en cuenta algo, que hubo un hijo de ese príncipe que renunció a la corona, que se casó con una nieta de Franco y que fue el duque de Cádiz, nombrado duque de Cádiz, que se casó con la nieta del generalísimo Franco y aspiró veladamente a la corona. Y aparte estaban los otros que eran de la rama carlista, la rama carlista que se inicia en el siglo XIX por el infante Don Carlos, que no estaba el segunda, ocupar el trono español por aquello de la ley sálica, que ha sido derogada en casi todos los países. La ley que solamente permitía al hombre heredar el trono. Pero esto sigue vigente en España, tengo entendido, ¿no? En España sigue vigente. En España, o sea, porque por lo general en el resto de los países europeos es por primogenitura. Pero en España sigue vigente en cuanto a la preferencia del varón por la hembra. O sea que si el rey, como en este caso, tiene dos hijas mayores, el tercer hijo fue el príncipe de Asturias, fue el tercero. Y sin embargo, él heredó los derechos dinásticos. O sea, aún no siendo el mayor. Aún no siendo el mayor, siendo el tercero. Es decir, que no se observa, se observa una ley sálica más o menos firme. En el caso de Suecia, por ejemplo, fue derogada la ley sálica. Y ahí las mujeres sí pueden heredar el trono. La hija mayor del rey heredó los derechos dinásticos cuando el segundo hijo es varón. Pero la ley sálica fue abolida en Suecia. Y en estas épocas monárquicas, Suecia es un país con unas raíces socialistas muy profundas. La figura del monarca es una figura totalmente simbólica. Es como la bandera o el escudo. Bueno, sospecho que en España también es simbólica, pero claro, esta ley sálica que no permite a las mujeres heredar el trono, pues yo me imagino que las feministas pegarán el grito en el cielo, y con mucha razón, ¿no? Porque prácticamente es que hay una discusión, incapaces de gobernar, ¿no? Hay una discusión grande en España sobre eso. Sobre si se puede derogar o no la ley sálica. Exactamente. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso, me gustaría, que me elaboraras un pronóstico de cuánto le queda a la monarquía española, si es que está previsible que en el futuro quede abolida. Y me gustaría también, Juan Carlos, que me conversara sobre otras monarquías en Europa y en otras regiones del mundo. Me acompaña Juan Carlos Morales, él es profesor de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El tema que nos ocupa hoy son las monarquías en el mundo. Vamos a escuchar de Rosario Flores el tema de Mil Colores y ya regresamos.